Averías típicas en los sensores de aparcamiento. 1. Suciedad o obstrucciones. 2. Daños físicos. 3. Conexiones sueltas o cables dañados. 4. Calibración incorrecta. 5. Problemas con la unidad de control. 6. Fallas en los altavoces o en la pantalla. 7. Interferencias electromagnéticas. 8. Problemas con la alimentación eléctrica. Avería. Ayuda de aparcamiento no funciona, avisa sin la presencia de obstáculos. Diversos factores pueden provocar limitaciones en el funcionamiento de la ayuda de aparcamiento. Para averiguar la causa de la avería, realizar las comprobaciones siguientes. Antes de realizar cualquier trabajo de reparación, preguntar al cliente por los siguientes aspectos. Condiciones medioambientales. 1. La presencia de vegetación alta y bordillos puede provocar avisos erróneos en las inmediaciones del vehículo. 2. Los caminos de gravilla, adoquinados, baches, parrilla de enrejado, pistas inclinadas, taludes, subidas-bajadas pueden provocar avisos erróneos. 3. Diferentes factores climatológicos pueden provocar limitaciones en el funcionamiento. Presencia de agua en los sensores de la ayuda de aparcamiento, ampliación del espectro de radiación. Presencia de hielo, nieve en los sensores de la ayuda de aparcamiento o en la zona de transición hacia el paragolpes. Los gases de escape del vehículo, el vapor de agua, escapes térmicos debido a, por ejemplo, golpes de aceleración, pueden modificar las características físicas del aire para transportar los ultrasonidos procedente de la ayuda de aparcamiento. Interferencias sonoras, frenos de aire comprimido de camiones, dispositivo antirroedores y otras fuentes de ultrasonidos en el entorno, tales como asistentes para aparcamiento de otros vehículos. 4. Entorno local. Tubos fluorescentes. Bucles de inducción en semáforos y barreras en aparcamientos cubiertos. Rampas o subidas. Vehículo. 5. Comprobar los puntos siguientes del montaje del soporte de la matrícula. Matrícula o soporte de la matrícula sobresalen. A ser posible, no utilizar soportes de matrículas publicitarios. El tamaño de la matrícula debe ser exactamente idéntico al tamaño del soporte básico. Montar la matrícula únicamente encima de un soporte original. La matrícula y el soporte de la matrícula tienen que estar planos. Observar la correcta fijación de la matrícula en los ángulos laterales, esquinas dobladas hacia arriba. 6. Las piezas accesorias, los cambios o los equipamientos posteriores que no sean accesorios originales pueden provocar avisos erróneos. Enganche para remolque. Suspensión rebajada. Spoiler. Paragolpes. Amplificadores de sonido. Dispositivo antirroedores. 7. Daños previos con capa adicional de pintura. Comprobaciones sin trabajos de desmontaje, sin equipo de diagnosis. A. Comprobación exterior de los sensores de la ayuda de aparcamiento. Suciedad, hielo, cuerpos extraños, láminas pegadas. Daños en el paragolpes, rejilla para la entrada de aire, bajos con huellas de golpes al aparcar. Daños mecánicos, impacto de piedra, rasguños. En los ejemplos que figuran a continuación, un impacto de piedra produjo el fallo del sensor. Valoración no conforme, limpiar o sustituir sensor. Los impactos de piedra y los rasguños no se consideran defectos conforme de garantía. Los sensores sucios se deben limpiar. 2. Comprobación por presión del firme asentamiento y del correcto enclavamiento de los sensores de la ayuda de aparcamiento. Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. Desmontaje y montaje de los sensores de la ayuda de aparcamiento. 3. Comprobar la correcta fijación del anillo desacoplador. Conforme. No conforme. Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. Desmontaje y montaje de los sensores de la ayuda de aparcamiento. 4. Comprobar que el sensor de la ayuda de aparcamiento está centrado. Conforme. No conforme. Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. Desmontaje y montaje de los sensores de la ayuda de aparcamiento. 5. Comprobar si el anillo desacoplador envuelve el sensor uniformemente. Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. Desmontaje y montaje de los sensores de la ayuda de aparcamiento. 6. Comprobar la alineación correcta del sensor con respecto al paragolpes. Conforme. No conforme.
Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. Desmontaje y montaje de los sensores de la ayuda de aparcamiento. Comprobaciones sin trabajos de desmontaje, con equipo de diagnosis. 1. Consultar la memoria de averías y realizar la localización guiada de averías guiadas. Evaluación. Si existe un código de averías relativo a uno o varios sensores de la ayuda de aparcamiento, se deberá intercambiar el sensor afectado. Si el código desaparece, no será necesario sustituir la pieza. 2. Si la reclamación del cliente es que avisa sin presencia de obstáculo. Observar el tiempo de relajación en los bloques de valores de medición, valor teórico, 0,8 a 1,5 segundos, desacoplamiento cubriendo el sensor con un material espumoso que absorba el ultrasonido. Observar la valoración de distancia en los bloques de valores, en su caso que sensor se dispara injustificadamente, comprobar y confirmar la distancia indicada. Procedimiento en caso de detectar discrepancias. Desacoplar el sensor cubriéndolo con un material espumoso que absorba los ultrasonidos. Evaluación. Si con el desacoplamiento no se produce un aviso de la presencia de un obstáculo, comprobar la existencia de objetos reflectantes en el entorno y retirarlos. En este caso, no es obligatorio realizar una sustitución. Si continúa disparándose el aviso a pesar de cubrir el sensor con un material espumoso y no se aprecian daños ni suciedad, sustituir el sensor afectado. 3. Comprobar la codificación de la unidad de control de la ayuda de aparcamiento mediante el manual de reparaciones. Por ejemplo, si el enganche para remolque se instala a posteriori. 4. Comprobar el número de referencia leído con el equipo de diagnosis según el catálogo de piezas. Comprobaciones con trabajos de desmontaje o con equipo de diagnosis. 1. Comprobar los conectores en los sensores, en el punto de interconexión en el paragolpes, en la unidad de control de la ayuda de aparcamiento y en el emisor de señales de la ayuda de aparcamiento. Corrosión, entrada de agua o rastros de agua. Pines doblados hacia arriba. Pines desplazados hacia atrás, fijación correcta de la junta del conector. Fijación correcta de la junta de los pines. Valoración no conforme, reparación según el manual de reparaciones. 2. Comprobar los cables en el paragolpes. Daño por aplastamiento. Longitud suficiente. Conforme. No conforme, valoración no conforme, optimizar la colocación de los cables desplazando las grapas de fijación para evitar tensados. 3. Comprobar los conectores en los sensores de la ayuda de aparcamiento y el punto de acoplamiento. Conforme. No conforme. 4. Comprobar si los soportes del sensor en el paragolpes están dañados o deformados. Están firmemente asentados. Están correctamente alineados. Están sucios. 5. Comprobar si los sensores están dañados o deformados. Están firmemente asentados. Están correctamente alineados. Están sucios. Número de referencia correcto según el catálogo de piezas originales. Pintar los sensores de la ayuda de aparcamiento. Al pintar los sensores de recambio es imprescindible que se observen las indicaciones especiales de pintura, para los sensores de la ayuda de aparcamiento en el manual de pintura. Para ello, la zona de pintura se encuentra como mínimo a 2 a 3 milímetros y como máximo a 8 milímetros desde el lado frontal de la membrana hacia atrás. La carcasa no se debe pintar.